Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Este es el hermano Ángel Pérez. Recibo un caloroso saludo de toda la familia de Siloé. En esta noche en la cual vamos a celebrar un culto de adoración y alabanza a nuestro Dios, esperando que todos nos unamos en un mismo espíritu, alma y cuerpo, agradeciendo por lo que Él es y se merece toda gloria, toda la honra y toda la adoración. Así sea, pero antes de nada vamos a orar todos juntos. Gloria a Dios. Bendito sea tu santo nombre, el eterno Dios del universo, que con compasión nos escogiste para ser pueblo tuyo, ya que andamos sin Dios y sin esperanza. Miraron tus ojos y nos sacaste del pozo de la desesperación, y nos has limpiado y nos has transformado para que seamos adoradores tuyos, que seamos pregonadores de tu santa y bendita palabra. Estamos aquí rindiéndote oración a oración ante tu santa presencia. Que estas oraciones, oh Espíritu Santo, permitan que lleguen ante la presencia del trono de gracia de nuestro Dios para alcanzar el oportuno socorro. Oh Dios Santo, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en obediencia a tu palabra, Padre. En obediencia a tu palabra, Padre Santo, oramos por la paz de Jerusalén y la tierra de Israel. Ahora, Señor, con este remanente que estamos aquí reunidos en este momento, por este medio, exaltamos tu santo nombre y te pedimos y rogamos por cada una de nuestras familias que están cerca y lejos. Que usted tenga misericordia, Señor Dios, como usted ha tenido para con cada uno de nosotros. Padre Santo, Señor Dios, y que cada una y por cada una de ellas te pedimos, Señor, con nuestros hermanos de la fe, y que los cuides y los bendiga, Padre Santo, Padre nuestro, a nuestros pastores, a nuestros líderes, a toda tu casa de oración Siloé y a toda la iglesia en general, Padre Santo, que está esparcida por todo en el mundo entero, Señor Dios Santo. Te pedimos, Padre Santo, por nuestros hermanos en la fe que están enfermos, por nuestros ancianos, ancianitas, los huérfanos, las viudas, Padre Santo, todos los que están, Padre Santo, en los hospitales, Padre Santo, en los orfanatorios, Padre Santo, ten misericordia, que tu mano de misericordia llegue y que tu palabra, Señor Dios, es la que hace el efecto, Padre Santo. Te pedimos, Padre Santo, por nuestros presidentes, Señor Donald Trump, y que te lo guíe, le dé sabiduría, Padre Santo, que pueda dirigir los destinos de esta nación, Padre Santo. Oh, bendito Señor Dios, ayúdalo, Señor, pon gracia y sabiduría, Padre mío, porque usted sí conoce el corazón de cada uno de nosotros. Padre Santo, enséñanos tus caminos y andaremos en tu verdad, Padre Santo. Redentor nuestro, Redentor mío, castillo mío, Dios mío, fuerte, admirable, Padre eterno, príncipe de paz, aleluya. Bendito sea, Señor, una vez más. Bendice nuestros caminar, bendice nuestra entrada y nuestra salida. Bendice nuestra acostada y nuestra dormida. Oh, recibe alabanzas, oh Señor de la gloria, recibe todo este culto de oración. Y háblanos, Señor, por medio de tus santas escrituras, Padre Santo, que nos edifiquemos, Padre Santo, en ella, Padre Santo, y que tu mano poderosa sea con cada uno de nosotros, Padre, que estamos, Señor, presentes, adorándote en este momento, Señor Dios. Todo lo que estamos aquí, Señor Dios, en este momento, por estas vías, Padre Santo, Señor Dios, por la cual nosotros nos podemos dirigir, oh Dios de los cielos, a cada uno de nuestros hermanos. Bendícelos, Padre Santo, ten misericordia, Padre, y que todas estas oraciones lleguen como un bálsamo ante tu presencia, como una ofrenda mecida, como una ofrenda movida, Padre Santo, con olor fragante, Padre, oh Dios de los cielos, y que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza, Padre Santo, que tú te exaltes, Padre mío. Oh bendito Dios, gracias, Padre Santo, Señor Dios, bendícelo, Señor, a los hermanos que van a alabarte, van a bendecir, a los hermanos, al hermano Galo que va a traer el mensaje de tu palabra, Padre Santo, a los que van a orar por los enfermos, Padre Santo, bendícelo, Señor, escucha, Señor, está atento a nuestro clamor, atento a nuestra voz, Padre Santo, porque un Dios de misericordia, Padre. Oh, gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo. Bendito es tu santo nombre, Padre. Gracias por la lluvia, Señor Dios, por el aire, por el pan de cada día que nos bendice, Señor Dios. Gracias, Señor Dios,
por la salud que nos has dado hasta ahora, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, Señor, por nuestras familias. Bendícelos cada uno, Señor. Ten misericordia, Padre Santo. Ayuda a todos los ancianitos, los huérfanos, los ayuda, Padre. A los que están enfermos, Padre Santo. Sánalos, mi Dios. Sánalos. Todas estas cosas te pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos invitando a todos mis hermanos que nos estén mirando en esta noche. Vamos a glorificar al Señor con unas alabanzas. Vamos a compartir junto con nuestros pastores de la iglesia Siloé, el hermano Aníbal Maldonado y Virginia Maldonado. Y nuestro hermano presidente Galo Brito, con mis hermanos de aquí del grupo de alabanza Siloé. Espero que se gocen con estas alabanzas. Las inmensas de embravecido mar que asaltan de mi alma la pobre embarcación. De rodillas a Cristo clamé y el huracán deshecho fue al instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de dolor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, me guarda de peligros, de pruebas, de dolor. Él manda que los vientos no agiten tempestad, los mares se detienen, la ola reposó, y en Cristo fijo el ancla confiando más. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de dolor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, mi dulce Salvador y mi hermoso amigo Dios, que libre de tristeza se aleja amarga hiel. Por fe yo iré al cielo, mansión de ser y amor, la fuente inagotable de dicha y bien. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de dolor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de dolor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a cantar otra canción que se llama La Siembra. Aleluya. Sembraremos la palabra del Señor en todos los corazones. Y es la palabra de Dios, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Bendito sea el Señor. Sembraré la simiente preciosa del glorioso Evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios del perdón. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré,
simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Aleluya, gloria. Primeramente quiero dar gracias al Señor por esta oportunidad que se me ha dado para poder leer su palabra. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora quiero leer en Mateo 24, del 12 al 28. Y por tanto, haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veas el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que creen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, aquí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Yo os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en el aposento, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Amén. Oh Dios Padre Santo, Cristo Jesús, te quiero dar gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que se ha leído aquí, tu palabra, Señor, que tú nos la das. Yo te pido, Señor Padre Santo, que nos dé entendimiento y sabiduría a todos de esta tu palabra, Señor, y que no solo seamos auditores de ella, sino también hacedores de ella, Padre Santo. Bendícenos, Padre Santo, a todos y cuídanos, Señor, y danos entendimiento de esta palabra para poderla vivir, Señor, como tú quieres que la vivamos. Te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado. Amén y amén, Señor. Quiero seguir las pisadas del Maestro, quiero ir en pos de mi Rey y Señor, y modelando por fe mi carácter, canto con gozo a mi Redentor. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Ando más cerca de él que me guía cuando el maligno me quiere tentar. Siempre confiando en mi Cristo, mi fuerte, debo con gozo su nombre ensalzar. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Sigo sus pasos de tierno cariño, misericordia, amor y lealtad, viendo hacia él
es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Quiero seguir las pisadas del Maestro, siempre hacia arriba con él quiero andar, viendo a mi Rey en gloriosa hermosura, con él en gloria podré descansar. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Que Dios me lo bendiga, hermanos, y gócese con nosotros. Síganse. Momento esperado con la predicación de la palabra, el consejo de nuestro Dios por nuestro hermano Galo Brito, y él mismo cerrará, que él es el presidente de los caballeros, estará despidiéndonos, y que esperamos que nos gocemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas noches, Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos conectados nuevamente para un servicio al Señor en esta noche. Para mí es un privilegio en esta noche tomar la palabra y ser el portador de la palabra del Señor. Doy gracias a Dios por este privilegio que tengo, y desde luego trataré de hacer de la mejor manera para que la palabra del Señor que ha puesto en mi corazón sea transmitida de una forma limpia, clara y entendible a ustedes. Un saludo para todos mis hermanos que están en sintonía en este momento, particularmente a la Sociedad de Caballeros de la Iglesia Siloé. Quiero darles mis más extensivos saludos para que ustedes se puedan gozar en esta noche, porque este culto es nuestro, este culto lo hemos hecho para el Señor, y en Él nos gozaremos, nos edificaremos, que es lo más importante. Nuestra misión como líder de los caballeros es que ustedes sean edificados, que ustedes sean transformados, que su corazón al final de esta prédica, de esta pequeña enseñanza, termine siendo edificado, termine siendo transformado, y vaya de nivel en nivel hasta donde el Señor nos quiera llevar. Soy un privilegiado en esta noche, de lo cual me siento muy orgulloso. Seguir los pasos de nuestros antecesores y querer alcanzar un nivel donde el Señor le agrade. Si fuimos escogidos para esta época, para predicar la palabra, si fuimos escogidos para estos tiempos, para que nosotros seamos los portadores de la palabra de Dios, pues tenemos que exponerle de una manera clara y sencilla para que el pueblo de Dios sea transformado. Nosotros también debemos tener un comportamiento limpio y puro, como a Dios le agrada, porque nuestro testimonio hará de que los demás sean transformados. Amén. Quiero orar antes de empezar esta noche, preciosa noche que tenemos en las manos del Señor. Padre Santo, Padre Eterno, Dios Todopoderoso, te damos gracias por este privilegio que me das, Señor, particularmente a mí, para estar en esta noche en la exposición de tu palabra. Te pido de manera especial, Señor, que seas tú poniendo palabra en mi boca, que seas usándome en esta noche. En los próximos minutos tengas a bien usarme para que tu palabra sea expuesta de la mejor manera, más entendible, y que llegue a los corazones de mis hermanos que están oyentes en esta noche, y que puedan disfrutar de ella como yo lo he disfrutado cuando me preparaba, Padre Celestial. Quiero ser tuyo, úsame, un instrumento en tus manos. Gracias te doy, Señor, por este privilegio de haberme escogido. En el nombre de Jesús, Señor, bendice esta noche, bendice el momento, toca los corazones, Señor, y permite de que cada una de las personas que están al alcance de esta tu palabra sea edificado, sea transformado. Encuentre en ellos algún sosiego, encuentre en ella ese camino a seguir, Señor, para el resto de los días que nos quedan.
Sabemos que tu venida está próxima. Sabemos que tu venida está cerca, Padre. Es tiempo de decir, ya estoy listo para ti. No para decir, estoy preparándome. No estoy en el camino. No estoy pendiente de eso. Más bien, estoy listo ya. Ven pronto, Señor Jesús. Ven pronto. Te esperamos, Padre Celestial. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta noche yo quiero enfocarme en conocerle a un hombre de la Biblia que hizo una obra encomiable. Hizo una obra donde se ve la voluntad humana unida a la voluntad de Dios. Un hombre que fue escogido porque él quería ser escogido, porque el deseo de él era servirle a Dios. Y Dios vio su entrega, vio su corazón, vio su preparación y puso en sus manos lo que él necesitaba. Antes de eso quiero entrar con una frase de Trench que dice: tú no puedes escoger más que servir. Tu parte del hombre servidumbre es, pero tú esta elección tienes: un mal o un buen Señor. Ese es nuestro camino a seguir. Escoger a quien sirváis. Como dijo Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Hicieron la mejor escogencia. Pero también tenemos como libre albedrío nosotros como hombres de este mundo, que vivimos en este mundo, también tenemos la libertad de escoger no servir a nadie. Has escogido no hacer nada. Si has escogido servir al mal, te disfrutarás en el mal. Pero los que hemos escogido servirle a Dios, nos vamos a disfrutar en el bien. Entonces, hay una gran diferencia. Si tú no te decides a recibir al Señor Jesucristo como tu Salvador, estás siendo aceptado y por igual. Estás tomando tu decisión de igual manera. Pero es tu decisión. Nuestra decisión, los que estamos en los caminos del Señor, ha sido servirle al Señor incondicionalmente. Ha sido servirle a Dios en la forma como Él quiere que le sirvamos. Por eso en esta noche vamos a hablar del profeta Esdras, que es el que Dios usó para sacar la segunda parte de su pueblo del cautiverio de Babilonia. Esto duró, ustedes saben que la primera parte fue traída, sacada de Babilonia con dirección a Jerusalén. Pero la segunda parte, que se dio en 57 años después, los condujo Esdras. Prácticamente los 4 últimos capítulos del libro de Esdras dan una descripción cómo fue llevada a cabo la obra, cómo fue el autor de este peregrinaje, de esta sacada de la esclavitud a tierra de libertad. Jerusalén era el destino y la reconstrucción del pueblo de Israel. Es por eso que vamos a hablar de este hombre, Esdras. Un hombre que se preparó y se entregó a Dios conforme a como Dios le necesitaba. Y vamos a ver mucho la fe de Esdras, que es lo primero que Dios le agrada. Porque la palabra dice que sin fe no agradarás a Dios. Que es la parte que a Dios le corresponde mirar, la que Dios examina en nuestros corazones. Y la otra parte, el servicio. Al servicio fue la disposición de Esdras ponerse en las manos del Señor. La disposición de Esdras es hacer la obra que Dios necesitaba en ese momento que estaba. Tú y yo estamos aquí en esta tierra. Tú y yo estamos aquí con nuestra libre elección de servirle a Dios o servirle al mundo. Si servimos al mundo, sabemos de que quién es el príncipe de este mundo. Si servimos a Dios, sabemos lo que Dios quiere en este mundo. Tú y yo ya fuimos escogidos para este mundo. Tú y yo ya estamos en este mundo. Por eso es que tú estás con vida.
Es por eso que tú y yo hemos sido librados de la pandemia que acaba de pasar. No ha pasado totalmente, pero estamos libres, hemos salido con salud. Los que pudieron superar la etapa crítica de la enfermedad están con vida. Ahora es hora de ponerse en las manos del Señor. Es hora que tú digas, heme aquí, envíame a mí. A pesar que ya sabemos lo que el Señor quiere de nosotros, nos quiere disposición a su servicio. Él quiere que nosotros nos entreguemos completamente a Él. Y Él quiere que nosotros, con nuestra fe, empecemos a caminar junto a sus designios. Vemos aquí que la preparación, en primer lugar, de este hombre de Dios, Esdras, la preparación. Se habría preparado primero su corazón en escudriñar la ley de Jehová y cumplirla para enseñarla. Primero él lo cumplió. Primero él supo conocer la palabra. Por eso es que nosotros los primeros años de cuando nos convertimos al Señor, lo que hacemos es pasar una etapa de preparación. Pasar una etapa donde conocemos el mundo. Conocemos las partes buenas y las partes malas del mundo. Por donde podemos llegar al corazón del pueblo para conquistar ese pueblo que Dios quiere. En el capítulo 7 del libro de Esdras, el verso 10 dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Fíjese la disposición de ese hombre. Se había preparado como un maestro, como un cumplidor de la palabra, alguien que amaba la palabra de Dios y estaba dispuesto, siempre le pedía al Señor de que él quería enseñar a Israel, al pueblo de Israel, al pueblo escogido de Dios, a los hijos de Dios, aquellos que conocían el Pentateuco, conocían muy bien quién era Jehová Dios. A ellos mismos quería él volverles a enseñar, porque esos 400 años que pasaron de esclavos en Babilonia, ellos se habían olvidado. Fíjese cuántas generaciones pasaron ahí, pero esas generaciones que pasaron en la esclavitud, muchos de ellos se olvidaron de la palabra de Dios. Muchos de ellos salieron en ignorancia, con ningún conocimiento. Los más antiguos conocedores, quizás muchos de ellos se callaron porque estaban en esclavitud. Los mismos sacerdotes israelitas que tenían dentro de la esclavitud habían callado, el conocimiento que Dios les había dado de la palabra se habían obtenido para ellos nada más. Pero Esdras, viendo lo que sucedía en el pueblo de Dios, se propuso a esta generación libre instruirles en la palabra. Se propuso en él enseñarles los estatutos y decretos que Dios había proveído para su pueblo. Entonces, él quería siempre estar al lado de Dios. Quería enseñar cuál era el propósito de Dios. La preparación del corazón le pertenece al hombre. La preparación de su ser, del amor que usted va a transferir al pueblo de Dios, corresponde al hombre. En este medio donde estamos viviendo actualmente, necesitamos prepararnos, porque no sabemos con quién nos vamos a encontrar. Habemos muchas cosas, como ahora mismo, ese movimiento que se está levantando del BTL de Black Lives Matter. Ese movimiento es algo, no quiero decirle diabólico, pero hay algo que está envuelto en ese movimiento oscuro. Hay algo que está detrás de ello, que no sabemos si son los blancos los que quieren promover este movimiento, o son la gente de color. Hay algo tan oscuro que no sabemos todavía, como recién se está levantando. No hemos estudiado a profundidad, pero por lo poco que hemos podido ver y lo que Dios me ha dado, el discernimiento, hay muchas cosas que no están de acuerdo con la actualidad. Hay mucho libertinaje en sus estatutos, en sus reglamentos, en su forma de hacer, en su doctrina que quieren inculcar al pueblo de Dios, el que quieren imponer en el pueblo de Dios. Hay cosas que no van con las escrituras.
Hay cosas que no van con la enseñanza, ni tampoco con la formación de un cristiano. Hay cosas que no cuadran con la palabra de Dios. Como esta doctrina, estas enseñanzas que este nuevo movimiento se ha levantado, no va con la palabra de Dios. Hay cosas que tenemos que entender, y solo el discernimiento de vivir en la palabra de Dios, de conocer la palabra de Dios, nos va a poder establecer una comparación entre los deseos y anhelos. Ellos quieren libertad, pero termina siendo libertinaje. Ellos dicen que el modernismo, el postmodernismo, dice de que el hombre ya no debe llamarle pecado al pecado. Que el hombre lo hace eso por error, por ignorancia, por falta de conocimiento, por falta de capacidad. Pero que el futuro lo irá eliminando, el conocimiento a través de los sucesos, de los acontecimientos nuevos, e irá eliminando esa ignorancia del hombre. No, el pecado es pecado. El pecado es claramente dicho desde el principio hasta el final. El pecado siempre ha existido y el pecado es bien claro. Cuando tú fallas a Dios, estás pecando. Cuando tú te estás saliendo de los preceptos de Dios, estás pecando. Entonces, el pecado es eso. No vamos a llamarle falta de conocimiento. No vamos a decir que la influencia del mundo nos lleva a pecar. ¿Qué más Adán y Eva? Vivieron en un ambiente santo, puro, limpio, y sin embargo pecaron. Pero vemos que el príncipe de este mundo está presto a hacernos caer. El príncipe de este mundo está listo para meternos en el problema. Nosotros no podemos caer en eso. Nosotros como el pueblo de Dios necesitamos un Esdras que se levante en esta época, para estos días, para que nos haga conocer la palabra de Dios, la esencia de la palabra de Dios, para que podamos seguir adelante. Eso es lo que tuvo Esdras. Esdras se preparó completamente para servirle a Dios. Y en primer lugar, él puso a disposición su corazón. Dice que el corazón es lo primero que debemos preparar para servirle a Dios. Nuestro corazón, nuestro deseo de agradarle a Dios, tiene que ser siempre agradar a Dios. En el libro de Proverbios dice: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Si su corazón está inclinado a servirle a Dios, si su corazón está dispuesto a servirle a Dios, usted solamente tendrá palabra de bendición, palabra que edifique, palabra que transforme, palabra que salga de nuestra boca, cumplirá su cometido, como dice la palabra de Dios. Esa palabra que está enviada desde lo alto, para que nosotros lo pronunciemos, cumplirá su cometido. Entonces, el hombre está aquí para ser un instrumento de Dios. Cuando un hombre está preparado en su corazón, busca la palabra de Dios. Cuando el hombre está en su corazón entregado a Dios, lo que encuentra es la palabra de Dios, revelación de Dios. Y cumplirá la enseñanza, comenzando con la gran obra de avivamiento. O sea, el avivamiento primero debe empezar en nosotros. El avivamiento es el deseo ferviente de servirle a Dios, de agradar a Dios. El avivamiento es el deseo de decirle a Dios: heme aquí, úsame a mí. Entonces, cuando empieza en nuestro corazón, Dios toma ese deseo y lo usa, enderezando primeramente nuestras veredas, limpiando nuestras vidas, limpiando nuestros corazones, limpiando todo nuestro pasado inmundo que tuvimos, que si salimos del pecado, pues ahora andamos en victoria. Ahora Dios nos limpia. Por eso cuando llegamos a los caminos del Señor, somos niños. Somos niños con alimento suave. No tenemos que comer alimento suave, alimento preparado, que nos sirvan con mucha delicadeza. Pero cuando ya estamos maduros en el Señor, tenemos que comer un alimento conciso, claro, que nos ayude a transformar este mundo.
Porque este mundo nos está ganando con todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Este mundo nos está llevando por diferentes caminos. El camino que equivocado. Se levantan movimientos de gente que el diablo usa y tienen más éxito que nosotros los cristianos en este mundo. Más fácil es ganar con el cuento y las artimañas del enemigo que con el evangelio. ¿Por qué? Porque nuestro corazón no se ha transformado. Porque nuestro corazón está a medias. Está sirviendo al hombre y está sirviendo a Dios. Todavía tenemos inclinación. Demos ese paso. Y eso es lo que hizo Esdras. Esdras entregó su corazón con toda su integridad completamente a Dios. Esdras entregó su corazón, el deseo de servirle a Dios de una forma incondicional. Por eso es que dice, arrepentíos. Cuando el primer mensaje que vino, que trajo Jesucristo y lo leyó en la sinagoga, dijo, arrepentíos, porque se ha acercado el reino de los cielos. Cambiad vuestra forma de ver las cosas. Preparad vuestros corazones, en primer lugar, para el nuevo orden de cosas que por gracia ha venido a estar a vuestro alcance. Vemos cómo Esdras, un hombre de Dios, empezó en sí mismo, empezó en él mismo, empezó transformando su corazón. Luego vino donde vemos la intervención de la mano de Dios, la cualificación que Dios le da al hombre cuando empieza a usarlo. La mano de Dios estaba sobre Esdras. Analizamos en el siguiente verso 6. Verso 6 del capítulo 7 del libro de Esdras, de la versión Reina Valera, dice así: Este Esdras subió de Babilonia, era escriba, diligente de la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Entonces vemos nuestra cualificación. Entonces vemos que Dios nos ha escogido. Cuando sentimos que Dios está respaldando las gestiones que empezamos a hacer, vemos la mano de Dios sobre el hombre de Dios. Pasamos de un niño fluctuante, de un hombre fluctuante, de un alma dura, pasamos a ser al servicio de Dios. Pasamos a ser hombres maduros, pasamos a respetar la palabra, pasamos a vivir la palabra. Y eso fue lo que hizo Dios. Esdras se acercó al rey por donde tenía que pasar, al otro lado del Jordán. Y ya Artajerjes había dado la orden a todos los gobernadores de los pueblos alrededor de que le dieran sustento a Esdras. La poderosa mano del poder conductor y sustentador de Dios vino sobre él, una vez que hubo preparado su corazón para buscar aquellas cosas mediante las que su nombre podía ser glorificado. Aquella mano suprema es el acompañante del corazón preparado. Un corazón listo, un corazón preparado, la mano de Dios va con él. En tercer lugar, vemos la provisión que Dios pone en sus manos del hombre de Dios. Como les decía hace un momento, el rey Artajerjes dio orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que le pidan el sacerdote Esdras, escriba de la ley de Dios y del cielo, se le conceda prontamente, hasta 100 talentos de plata. Esa parte la tenemos en el capítulo 7, verso 21, y dice: por mí, Artajerjes, rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley de Dios del cielo, se le conceda prontamente. Pero ya en el siguiente verso, leemos el verso 22, donde dice: hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino y 100 batos de aceite, y sal sin medida. Eso es Dios actuando con el hombre. Ahí vemos que el hombre de Dios
recibió el respaldo de Dios. El hombre que se pone en las manos de Dios recibe el respaldo de Dios. El hombre que se pone en las manos de Dios siempre va a tener provisión. Nosotros somos los que tenemos que ponernos en las manos de Dios. Dios nos está esperando para usarnos. Dios está esperando nuestro corazón. Tenemos con certidumbre que las necesidades del hombre de Dios siempre serán suplidas. Esdras preparó su corazón y Dios de una manera singular preparó para sus necesidades fueran suplidas. Él nunca envía a sus siervos a la guerra con sus propios gastos, con sus propios inversiones. La medida de la provisión debía ser hasta 100 talentos de plata, que equivale más o menos a 3.400 kilogramos, 3.400 kilogramos de plata. Eso era lo que debían entregarle, bien sea en el metal precioso o un equivalente en provisión, en sal, en trigo, en lo que necesitaban ellos, en comida. Imagínense cada pueblo que estaba donde Esdras iba con la multitud de israelitas caminando desde que salieron del cautiverio de Babilonia hasta llegar a Israel. Todo pueblo donde ellos pasaban eran recibidos y eran dados la provisión. Eso es lo que Dios hace. ¿Qué es lo que hizo Dios con Moisés cuando le puso en sus manos liberar al pueblo de Israel? Todos conocemos. Traigo esta aclaración, traigo esta ilustración porque es más común conocerlo a lo que hizo Moisés en nuestros años. Mirad a mí y sed salvos, dice la palabra de Dios. Vuestra pobreza es impotencia. Vuestra pobreza es impotencia. Cuando decimos, no puedo, no, es que no se puede, no, es que tal vez las cosas no me van a salir bien, no, es que yo nunca he hecho esto y yo creo que no me va a salir bien. Entonces, todas esas cosas son simplemente impotencia del hombre. Son negatividad del hombre, pretextos de hombre para llevar a cabo lo que Dios ha puesto en sus manos. Luego, a continuación vemos que Dios nos encarga una comisión. Y le dijo a Esdras, y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, al que no la conoce las leyes de tu Dios, le enseñarás. Fíjense, es el hombre poniendo el trabajo que ha de servir. No necesariamente tenemos que ser el principal de una sinagoga para tener crédito de una sinagoga o un templo cristiano, para tener el crédito que necesitamos para ser creíbles en nuestras palabras. Simplemente tenemos que nuestro corazón a Dios y Él nos da la autoridad en la palabra. La comisión que Dios puso, y dice así en el capítulo 7, verso 25 de Esdras. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y el que no las conoce, le enseñarás. O sea, él estaba encargado de organizar al pueblo, de organizarles, porque un pueblo organizado, para eso son las leyes terrenales, para organizar al pueblo humanamente, para que cumpla un pueblo organizadamente. Entonces, como cuando Dios respalda a su pueblo, a sus escogidos, respaldando a Esdras, le puso el organizar ese pueblo, que puso a que él elija a los gobernantes, los líderes de esos pueblos, y al mismo tiempo que les enseñara la palabra, porque él sabía que su corazón estaba volcado en la palabra de Dios. Él quería de que su palabra sea conocida en todo momento, porque las generaciones que salieron de Babilonia estaban completamente ignorando cuál era el designio de Dios, y ellos tenían que volverse a Dios, convertirse a Dios. Él era el mensajero de Jehová de los ejércitos.
Le podemos considerar a Esdras como el mensajero de Dios. Por eso en Malaquías, en el capítulo 2, verso 7 dice: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Así dice Malaquías en el capítulo 2, verso 7. Porque la sabiduría ha sido depositada sobre los sacerdotes, de los que se entregaron a Dios, aquellos que han puesto su vida y su confianza plenamente en lo que Dios es. El consejo de este rey pagano, porque no era un rey que le servía a Dios, era un rey pagano. Sin embargo, él sintió que Dios le doblegó su corazón. Dios hace conforme su voluntad. Dios hace conforme sus designios. No importa que si tiene que ponerle al diablo a servirte a ti, eso será lo que Dios quiere contigo y conmigo. Si el diablo tiene que ponerse a tus servicios para beneficio del evangelio y de que tú salgas adelante en tus encomiendas, pues así se hará, porque eso es Dios. Eso es Dios. Amén. Seguimos. El Esdras estaba alcanzando victorias morales. Llevaba donde él iba, enseñaba lo que él conocía del poder de Dios. Él conocía la palabra de Dios. Él conocía los estatutos y reglamentos, porque él era, aparte de ser un sacerdote del templo, también era un escriba. Y el escriba, a su vez, él era el encargado del conocimiento y la exposición de la palabra. Él era el que tenía que enseñar la palabra. Él era lo que tenía que hacer durante los momentos de la necesidad. En este momento también podemos ver la fe que viene por el oír de la palabra. La fe que viene por el conocimiento de la palabra. La fe que viene por el servirle a Dios. Principalmente la palabra nos dice de que la fe viene por el oír de la palabra. Y el oír de la palabra, pero no cualquier palabra, tiene que ser palabra de Dios. El oír que mueve a la fe en Dios no es el oír la sabiduría humana. La sabiduría de Dios no puede compararse con la sabiduría humana. Muchos conocemos sabios en las escrituras, sabios que conocen las escrituras de tapa a tapa en la Biblia. Pero sin embargo, eso Dios no quiere. Dios quiere que nuestra comunicación íntima con Él, nuestra conexión espiritual con Él, sean los oídos para que Él nos hable a nosotros. Así es como Esdras hablaba con Dios y escuchaba y obedecía y hacía lo que Dios le pedía. Eso era la relación que había entre Dios y el profeta Esdras. Era un siervo de Dios, era conocedor. Y ya cuando llegamos a ese punto donde que la relación entre tú y Dios ya no hay intermediarios. Ya no puedes decir de que alguien más va a venir a decirte a ti lo que Dios quiere que hagas. No, ya Dios te habla directamente a ti. Dios te hace sentir a través de la oración, a través de la entrega. Tú ya no necesitas emisarios de Dios. Y Dios tampoco necesita alguien que te haga ver lo que Él quiere. Simplemente haya una conexión directa con Dios. Pero esa conexión se logra a través de la entrega total. Ahí vemos cómo Dios pone comisión a Esdras. De la misma manera, hermano mío, estamos pasando momentos difíciles en esta época. Permite que Dios te ponga como un atalaya en este medio tan hostil, tan difícil de vivir. En este medio que estamos viviendo ahora, donde la sabiduría humana quiere sobreponerse a lo que es la sabiduría de Dios. No puede ser así. Nosotros tenemos que aprender a discernir lo que es de Dios y lo que es del hombre. Nosotros tenemos que aprender a discernir, porque en el hombre que no conoce a Dios, quien opera es Satanás.
Quien opera a través de ese hombre que no quiere conocer a Dios es Satanás. Ese hombre que se deja usar por Satanás es capaz de hacer. Acuérdese que Satanás conoce la palabra de Dios mucho mejor que nosotros. Y él sabe en las cosas que el hombre flaquea, que el ser humano es débil. Y eso es lo que precisamente están haciendo. El hombre cree de que con sentarse en un carro y ponerse un cinturón de seguridad ya está salvo, ya está libre de accidentes, ya está libre de que algo malo le suceda. No, encomendarse a Dios me libra del accidente que puede suceder. Que las bolsas de aire me van a salvar la vida, no. Tú te puedes morir sentado en el mismo asiento. ¿Quién te puede salvar la vida? Es Dios. Es nuestro Salvador, nuestro Creador. Él es el que nos puede salvar la vida. Él es el que va a poner en tu mente en esa noche, no vayas a ese lugar. Entonces ahí está nuestra obediencia. No tomes esa ruta. ¿Por qué? Porque vas a tener un accidente. Muchas veces no entendemos nosotros que Dios nos está hablando, que Dios nos quiere decir. Simplemente, no, esto es lo mío, vamos por aquí. Y ahí encuentras el accidente, encuentras lo que andabas buscando. Amén. Seguimos. Otra de las características muy importantes del profeta era su consistencia en la palabra. Él, entre las cosas que a él le sucedían, dice: tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Esdras, como todo ser humano, como toda persona que vive en este mundo rodeado del peligro y de las acechanzas del enemigo, tuvo temor. Como tú y como yo podemos tener temor en cualquier momento. Pero nunca falta la confianza en Dios. Dice que Esdras humanamente sintió cierto recelo, vergüenza de pedir al rey Artajerjes de que le diera soldados o tropas para defenderse en el camino. Sin embargo, en el capítulo 8 del libro de Esdras, vemos como en el verso 21 le dice: y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirlos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Fíjese que una vez más recurre a Dios. Esdras una vez más va a la fuente, va al lugar perfecto, al lugar indicado. Y dice que convocó ayuno junto al río. Y en el ayuno que estaban, vino aflicción. La aflicción viene por la humillación. Afligirse es despojarse de todo el entero ser, del yo interior, de ese yo que siempre prevalece en nosotros los humanos, que tenemos nuestros propios criterios, disque, pero no. Cuando en momentos como estos lo que prevalece es la ley de Dios. El pueblo se humilló, el pueblo se afligió, y entonces les dio a todos, no solamente a los adultos. Dice que se afligieron los niños y aún pidió protección para los bienes que llevaban con ellos. Y Dios nunca deja solo a su siervo. Con la misma confianza que Esdras invocó el nombre de Dios, con la misma certeza de que él sabía de que Dios les iba a acompañar, pero sin embargo, en su humanidad, Esdras sintió el temor de que podía haber alteración en los planes del ser humano, pero no sabía que la protección de Dios estaba sobre él. En el verso 22 dice: porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey, diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Fíjese Esdras, hablando con tanta autoridad a un rey,
a aquellos incrédulos, a aquellos que no creían, les decía que Dios es el Dios consumidor. Dios pelea a tu favor, pero también demanda a los que no los conocen. Dios demanda simplemente nuestra honradez, nuestra fe. Nuestra fe debe estar en Dios. Sabemos que nuestra fe depositada en Dios es garantía. Nuestra fe depositada en Dios es la garantía del suceso que va a suceder, que va a venir por delante. Valga la redundancia. Predicar la fe en Dios es ser rayados buscando el favor de los impíos. Si nuestra fe está en Dios y sabemos que nuestra causa, nuestro propósito es el propósito de Dios, ¿por qué debemos mendigar el favor de los hombres? ¿Por qué no debemos mendigar el favor de otro hombre? Nuestra vida tendría que ser congruente con nuestros testimonios. Predicar la fe en Dios y ser rayados buscando el favor de los impíos es que la religión de Jesucristo hieda en nuestras narices. Fíjese que si nosotros confiamos en Dios, no tenemos por qué confiar en el hombre. La palabra de Dios me dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, vamos a agradar a Dios. Vamos a confiar en Dios 100%, que es lo que Dios quiere. Si el Señor es tu Dios, seguidle. ¿Y qué hizo Esdras? Hizo de ello un asunto de oración especial, y Jehová de los ejércitos le respondió. Y vemos cómo Dios le responde en el verso 23. Habíamos visto en el verso 21 y 22 cómo Esdras dudó, pidió favor al hombre. Pero sin embargo, Dios le contesta en el verso 23. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Esa es la respuesta de Dios, Jehová Dios para Esdras. Mientras el rey no creía en Dios, pero sin embargo se sometía a las ordenanzas de Dios, Dios no iba a tener furor con él. Dios no iba a destruirle. Dios iba a descargar su ira si es que ese rey se negaba, se volvía insensible a lo que Dios le estaba poniendo en su corazón. Entonces le hace ver de que Dios está de por medio. Dios es el Dios de los judíos y de los gentiles. Dios es el mismo Dios del que le cree y del que no le cree. Simplemente del que no le cree está presto para recibirle cuando esta persona dé un paso de arrepentimiento. Ya es tu Dios. Tú confías en ese Dios. Tú estás del lado de los ganadores. Pues ese testimonio va a servir del que está del otro lado, venga a sus caminos. O sea, tú no dudes de que tarde o temprano esa persona que un día que te dijo que no al evangelio, venga a los caminos del Señor. Porque el Señor está dispuesto a recibirle. No importa lo que haya hecho, igual que nosotros, no importa nuestros pecados del pasado. Él está dispuesto a perdonarnos. Él está dispuesto a recibirnos. Con los brazos abiertos, Él nos va a recibir. Asimismo, tenemos que considerar al impío que todavía no conoce de Dios. Nuestro testimonio, nuestras palabras, nuestro conocimiento de Dios va a hacer de que esa persona venga y se acerque a los caminos del Señor. Luego, en sexto lugar, vemos su devoción a Dios. El linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra. ¿Qué pasó cuando Esdras pasaba con toda esa multitud de pueblo en pueblo? Sus mismos líderes, sus propios su propia familia, gente que él había depositado la confianza plena, estaba enredándose con la gente de los pueblos mundanos, de los pueblos paganos. Fíjese usted,
O sea, tenemos que estar dispuestos a enfrentarnos también a esas situaciones que muchas veces no esperamos. Nosotros adoctrinamos al pueblo, nosotros conocemos de la palabra y invertimos tiempo dando la palabra, haciendo conocer la palabra. No dudemos que tarde o temprano esa persona a quien estamos adoctrinando dé un paso en falso. Pero sin embargo, eso nos da la autoridad para que nosotros volvamos nuevamente a retomar ese corazón, a corregir el camino de ese corazón. Entonces dice que Esdras se angustió de ver la actitud de su pueblo, cómo su pueblo se había desviado de los caminos del Señor. Y él les dice ya más adelante en el verso 9, en el capítulo 9, versos 2 y 3 dice: porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado, abominación a Dios. La palabra me dice que no debemos hacer yugo desigual. La palabra me dice que debemos permanecer firmes en la roca. La palabra me dice de que tengo que confiar desde el primer momento en la palabra de Dios. Sin embargo, en el camino, muchas veces el enemigo nos presenta batallas. El enemigo nos presenta pruebas. Esas son las pruebas que vamos a tener. Nosotros como predicadores de la palabra, conocedores de la palabra, predicadores, hacedores de la palabra, vamos a tener acechanza del enemigo. El enemigo no mira al que ya está caído, al que ya se ha entregado en debilidad. El enemigo mira al potencial tuyo y mío para convertir a los caminos del Señor a aquellos que están todavía descarriados. Entonces el enemigo no quiere destruir al que ya está caído, porque ese le pertenece. El enemigo va a acechar contra ti y contra mí, que estamos predicando la palabra, que queremos derramar la palabra de Dios sobre una vida. Queremos salvar esa vida. Cuando vemos una reacción propia de un hombre que ama la palabra y que ama a Dios, el profeta Esdras dice lo siguiente en el verso 3 del capítulo 9. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en el extremo. Fíjese usted, cuánta congoja, cuánto dolor, cuánta aflicción causó en el profeta. Cuánta aflicción cayó en el profeta. Se había dado una violación al mandamiento divino. El mandamiento que tenemos en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, verso 3, que dice: y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Eso no quiere decir de que generalicemos. Tenemos que ser claros. No podemos generalizar algo que muchas veces he escuchado yo, aunque no sea una regla, pero siempre ha sido un decir del pueblo de Dios. Ah, no, ese fulano es de tal país. No, esos de ahí no tienen perdón de Dios. Esa gente solo le sirve al diablo. Cásate con esta gente de esta otra nacionalidad, porque esos sí aman a Dios. Esos sí creen en Dios. Falso. Júzguelo a la persona conforme a sus actitudes, a su forma de medir. Póngale, usted como un buen cristiano, mídale a esa persona cuánto ama a Dios de esa persona, para que se empate con su hija, con su hijo, para que haga una amistad con esos amigos, para que tenga amigos en el barrio. No lo mire por la nacionalidad, no lo mire por la descendencia que él tenga. Es más, no es culpa de él haber nacido en ese hogar o en esos padres o en ese país, llámese como se llame. Él es una persona diferente. Usted no conoce el corazón de esa persona, pero sí puede ponerle a prueba ese corazón. Sí puede decirle, hacerle preguntas y ponerle a prueba cómo ama a Dios o cuánto temor tiene a Dios.
para que esa persona se empate con su hijo o con su hija. Esdras, en un dolor que le hirió profundamente en su corazón, y lo sintió tanto más agudamente cuando había en su corazón tal fervor hacia la palabra y los caminos de Dios. La profundidad de nuestro dolor por los pecados de los otros será proporcional a la profundidad y realidad de nuestra simpatía por la causa de Dios. El dolor que nosotros sintamos será de la dimensión del amor que nosotros sintamos por Dios. Podemos recibir decepciones, podemos recibir pruebas, podemos estar envueltos en muchas dificultades. Y nos va a doler tanto el fracaso o el pecado del pueblo, de la dimensión que nosotros querramos de Dios. Porque el hecho de que un pueblo separado por Dios, un pueblo, tú y yo ya somos pueblo separado por Dios. Tú y yo, el momento que aceptamos llegar a los caminos de Dios, ya somos un pueblo apartado para Dios. Ya pertenecemos al pueblo de Dios. Ya pertenecemos a la familia de Jesucristo. Entonces, el mismo dolor debe causarnos el amor de Dios por el fracaso de esa persona. En el libro de Deuteronomio, capítulo 7, verso 6, dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Esa es la declaración que Dios tiene para ti y para mí. Todos aquellos que hemos aceptado servirle a Dios en espíritu y en verdad, ya pertenecemos a la familia de Dios. Entonces, imagínate tú que si nosotros le fallamos a Dios, ¿cuánto dolor le estamos causando a Dios? ¿Cuánto dolor puedes tú obtener de ver que una persona que tú le instruiste en la palabra, que tú volcaste tu tiempo, tu dedicación, que tú le diste mucho de ti? ¿Cuánto dolor te va a causar de ver una persona que está fuera de los caminos del Señor? Se trata de un espectáculo paralizador y que llena el alma de agobio. Si tuviéramos más de las devociones de Esdras, sabíamos más cerca de los sufrimientos de Cristo. Si es que Cristo pudiera hablarnos literalmente a nosotros, nos podría decir cuánta aflicción tiene cuando nosotros le fallamos. Cuánta aflicción siente Él cuando nosotros no hacemos lo que Él nos pide que hagamos. En el libro de Jeremías, capítulo 8, verso 21, dice: quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. Esas son palabras mayores cuando quieren demostrar el quebranto que ocasiona el ver caer a una persona. Ahí es donde debemos ir de rodillas y pedirle a Dios de que lo rescate, que lo vuelva a los caminos, que lo ponga en lugares de privilegio, que lo dé un manto de perdón a esa persona. En el capítulo Esdras, el capítulo 7, desde los versos 5 en adelante, da una lista. Esdras da una lista de todos aquellos que habían caído habían hecho pecado y habían caído en las garras del enemigo, de entregarse a los impíos, de hacer un cambio de familias. Pero luego vemos que el éxito, así como somos privilegiados de recibir a Dios, de tener el respaldo de Dios, de sufrir pruebas, de sufrir desengaños y muchas veces influencias del enemigo que nos acechan, también Dios nos garantiza el éxito en lo que hemos de hacer. En el capítulo 10 y allá en el verso 12 nos dice: y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz: así se haga conforme a tu palabra. Esdras había ordenado de que todos aquellos que tomaron mujer
y todos los que se habían incursionado en las familias paganas de los pueblos, echaran fuera a sus mujeres. Fíjense el extremo. Ahí, como muchas veces queremos entender que Dios es un Dios de orden. Dios nos manda a hacer algo, no porque esa persona no tenga esperanzas de cambiarlo, sino es la transgresión que nosotros hacemos. No es que Dios ha perdido el amor al prójimo, sino es la infracción que estamos cometiendo. Nosotros estamos cometiendo la infracción al mezclarnos con impíos, al mezclarnos con yugo desigual. Al hacer un yugo desigual estamos transgrediendo la ley de Dios. No es contra la otra persona que Dios está opuesto, sino es la infracción que estamos cometiendo. A Dios no le agrada que nosotros hagamos lo contrario de lo que Él nos da. Pero si esa persona se convierte a Dios, si esa persona empieza a amar a Dios y servirle a Dios, Dios está gozoso de recibirles en su regazo. Dios está dispuesto a hacerle una criatura nueva. Esa es la diferencia, que muchas veces justificamos nuestras actitudes con que no creemos en Dios porque creemos que Dios es un Dios que castiga a cierta gente y a cierta gente sus privilegios. No, Dios le agrada a la gente que se entrega a Él en espíritu y en verdad. A la gente que de verdadmente ha convertido su corazón en el caminar de Dios. Hermano mío, estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos en situaciones que muchas veces ya no sabemos qué hacer. Vemos tantas influencias de un lado y del otro y creemos que nosotros estamos en el camino equivocado. No, hermano, tú que me estás escuchando, no estamos en el camino equivocado. Estamos en el lugar correcto. Vamos a servirle a Dios, pero vamos a estudiar la palabra. Vamos a meternos en la palabra para que la palabra nos hable y nos diga lo que tenemos que hacer. Para que Dios en su momento, cuando Él sienta la necesidad de que tenemos que ser guiados, Él nos guíe por el camino correcto. Déjate guiar. Sé sensible a la voz del Espíritu Santo para indicar el camino correcto que has de seguir. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de amor. Dios no quiere que tú te pierdas. Ni aquel que no le conoce que se pierda. Para eso estás tú, para eso estoy yo. Para que aquel que no le conoce, pues le mostremos el camino de la salvación. Nuestro camino estamos labrándolo. No es perfecto. Pero si seguimos en los caminos, como en la forma como Dios quiere, nosotros seremos premiados con la vida eterna allá en el cielo. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te guarde. Y en el amor de Cristo te digo, te amo. Queremos justificar a nuestros pastores que tuvieron que salir de la ciudad, pero con el favor y la bendición de Dios, ellos estarán bien. Quiero dar por terminado esta noche, que la bendición del Señor esté siempre contigo y que te acompañe en todo lo que hagas. Padre Santo, amado Dios Todopoderoso, te damos gracias porque solo en ti confiamos, porque solo tú sabes nuestro levantar y nuestro acostar, Señor. Tú conoces nuestro corazón. Ayúdanos a limpiarlo. Ayúdanos a hacerte fiel a ti, Señor, y que nuestro corazón no reciba doctrina contraria a la tuya. Gracias, Señor. Haznos amar esa palabra que tú nos has puesto en nuestro camino. Haznos respetar al hombre de Dios que has puesto en nuestro camino para la enseñanza de tu palabra. Gracias, Padre Celestial. Yo te doy gracias por esta noche. Yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Yo te doy gracias por la iluminación que me diste para predicar tu palabra, que ha sido predicada conforme tú me has puesto en mi corazón. Gracias, Padre Celestial. Bendice a cada uno de los hermanos que están a través de esta grabación ilustrándose de tu mensaje. Padre, aquellos que han decidido seguirte a ti, aquellos que han decidido tomar las riendas para seguir adelante en tus caminos, dales fuerza, Señor, para que el enemigo no aceche sobre sus vidas, para que el enemigo no venga a influenciar en sus vidas.
dales fortaleza, dales fuerza, Señor, para que parados en la roca sigamos adelante, Señor. El mundo está todo convulsionado, pero sabemos que en ti hay victoria. Sabemos que contigo seremos más que vencedores. Sabemos que contigo seremos amantes de la verdad. Gracias, Padre Celestial, por este momento, por esta noche. Bendice a nuestros pastores donde quiera que estén, Señor. Por donde quiera que ellos vayan, que sean de bendición. Que donde quiera que ellos pisen, Señor, tierra santa sea. Ahora te pido, Señor, que en esta noche nos des un sueño apacible. Que nos reveles tu propósito en nuestras vidas, Padre Celestial. Que tú seas hablándonos para que nosotros podamos estar firmes en tu palabra, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Dios les bendiga, Dios les guarde y feliz noche, mis amigos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.